Buenas tardes con todos. Mi nombre es el profesor Álvaro Ugarte, profesor de Computación e Informática de la Casa del Adulto Mayor en el distrito de Lince. Muy buenas tardes a todos los que se conectan. Muy buenas tardes, gracias por conectarse. Hoy día es viernes y vamos a continuar nuestras clases bien correspondientes al día de hoy. Hoy día es viernes y vamos a hacer lo que nos corresponde el día de hoy. Bien, a ver, mientras que se van conectando, quiero comunicarles algo. Un momentito, por favor, quiero comunicarles algo. Ya, a ver, Gladys, no te vayas a desconectar. Bien, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Mientras que se van conectando, bien, informar a todos los que se van conectando de que el día de hoy, bien, algunas cositas para informar, sobre todo porque ya el adulto mayor, la Casa del Adulto Mayor, está invitando a un primer paseo que se va a dar este 18. Las personas que están interesadas en el curso, en el taller de computación que quieran asistir, ¿sí? Mínimo son 21 personas, ya tienen que estar debidamente vacunadas, deben cumplir algunos requisitos, bien, lo voy a volver a poner en el grupo, ya, para que ustedes puedan tomar en cuenta, bien, para que puedan asistir al paseo. Ya es bueno siempre ya comenzar a participar para ir conociéndonos ya presencialmente. Bien, entonces para el 18 está convocado para que nosotros nos vamos de paseo, el grupo de computación y informática. Ya las personas que estén interesadas dentro del taller pueden inscribirse conmigo antes del 18, por supuesto. Ya falta poquito ya, solamente una semana. Bien, entonces eso es lo que les quería comunicar. Bien, entonces a medida que vayan entrando, ya les voy comentando, ¿no? Algunas cosas. Muy buenas tardes, Yanina acaba de entrar también, y así sucesivamente iremos viendo. A ver, entonces mientras que van entrando y se conectan, ¿sí? Hoy día vamos a hacer qué cosa hemos hecho y qué cosa es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy. ¿Sí? Ustedes se habrán dado cuenta que nosotros hoy, en estos días, en estas clases, últimas clases que hemos hecho Excel, ¿no es cierto? El Excel para ingresar datos, cómo lo ingresamos, porque es la parte básica del Excel, cómo ingresar datos. Bien, entonces vamos a agarrar el primer tema como un tema específico para todo lo que ustedes puedan trabajar en la computadora. ¿Cómo se llama esto? Se llama edición. Edición de datos. Ese va a ser el tema que vamos a comenzar a trabajar a partir del día de hoy. ¿Sí? La edición de datos consiste en que cómo ingresas tu información a la computadora, dependiendo del programa o la aplicación que vas a utilizar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el Excel, lo que nosotros ingresamos al Excel como datos, como información, ¿sí? Estamos editando, ¿sí? Cuando hacemos un cuadro, ponemos nuestro nombre, ¿no? Nuestra dirección, ¿ya? Y que poco a poco vamos entendiendo cómo se maneja el Excel, ¿ya? Eso se llama edición de datos, ¿ya? También le podemos llamar edición de textos, edición de datos y edición, ¿no? De la información que nosotros ingresamos, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos hecho, sobre todo lo que me interesa, es que en el Excel ya hemos comenzado a ver los formatos. ¿A qué se refiere eso de los formatos en el Excel? Los formatos en el Excel se refiere a, por ejemplo, ¿no? Color de letra, tipo de letra, tamaño de letra, estilos de letra. Todo eso son formatos, ¿sí? Formatos de lo que tú ingresas, porque todo lo que tú ingresas como dato, le puedes cambiar de color, ¿no? Y poco a poco iremos avanzando. Esto es un proceso.
todo no se puede aprender a la vez, ¿ok? Si fuera mal profesor, yo realmente, por mí, avancen todo lo que puedan. Pero esa no es la idea. La idea no es correr, la idea es ir poco a poco y que ustedes vayan entendiendo. Entonces, lo que hemos comenzado a hacer es dictarles clases de Excel, ¿sí? Viendo los formatos, ¿no? De lo que tú ingresas a la computadora. Hoy día vamos a ver esta misma edición de datos, lo vamos a ver en el Word, ¿sí? En el Word. ¿Por qué? Porque el Word realmente es el lugar apropiado como para que tú ya aprendas a editar, porque el Word trabaja con textos, ¿sí? Y el texto, ¿no? Es la información que tú, vamos a decir, puedes desarrollar, ¿no? Puedes hacer trabajos, puedes hacer diferentes cosas con el texto que tú trabajas, ¿no? Y lo vas a guardar como archivos. Por ejemplo, un documento, una carta, ¿no? Un trabajo, un currículum, todo eso, ¿no? Solamente lo podremos hacer en el texto. Obvio que esto de trabajar documentos, texto, edición de textos, no lo podemos hacer en el Excel, ¿no? Solamente en el Excel podemos hacer, lo que podemos editar son los formatos de los datos que ingresamos, como dato. Ok, acá vamos a verlo como texto, ok. Pero en realidad, ¿qué cosa es el Word? El Word es un editor de textos, ¿sí? Es un editor de textos, ¿ya? ¿Por qué es un editor de textos? Porque justamente ahí nosotros podemos hacer documentos, como les estaba diciendo hace un momento, para no repetir, ¿no? Podemos hacer diferentes tipos de documentos. ¿En qué trabajamos? ¿En qué se trabaja en el Word? Así como en el Excel se trabaja con ojos de cálculo, ¿sí? En el Word se trabaja simplemente con hojas. Y tienen que ir aprendiendo los términos, porque la verdad es que en la informática hay muchos términos que a veces uno no lo entiende, ¿ya? Una cosa son trabajar en las hojas y otra cosa es trabajar en las páginas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre hojas y página? ¿Sí? En que las hojas son en blanco. Yo acá, por ejemplo, tengo una hoja. Acá tengo una hoja en blanco, ¿sí? Esta es una hoja en blanco, porque no hay edición de texto, ¿sí? No hay edición de texto. Por lo tanto, esto es una hoja, ¿ya? Y en esta hoja nosotros vamos a trabajar la edición de textos. Cuando ya el texto está editado, ¿sí? Quiere decir que tú ya le has puesto, ¿cómo se llama? Texto, has escrito el texto. Nosotros vamos a utilizar, eso ya son páginas. Por ejemplo, un libro. Un libro, te dicen, ¿cuántas páginas tienes? ¿Sí? Entonces, porque ya el libro ya está editado, ya está con el texto ingresado, ya tú puedes ver el texto, puedes trabajarlo. Entonces, eso es la diferencia entre una hoja y una página. Una hoja es en blanco, donde vas a trabajar, y la página es el lugar donde ya está editado el texto, ¿no? Ya está escrito todo. ¿Cuántas hojas puedes tú almacenar en el Word, en un archivo de Word? N cantidad de hojas, N cantidad de hojas, las que tú quieras, ¿sí? ¿Ya? Que el día de mañana se van a convertir en páginas, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes en un archivo de Word, tú puedes tener N cantidad de páginas. ¿Qué cosa tiene una página? ¿Cuáles son sus características? Porque es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, en las páginas, ¿no? En las páginas, se llaman páginas también porque tienen también ciertas características que después vamos a estudiar. Por ejemplo, la numeración de páginas. ¿Sí? Cuando tú le pones numeración a las páginas. Número 1, número 2, número 3, ¿no? Número 4. Las páginas también tienen lo que se llama encabezados. Encabezados, también eso es lo que vamos a ver posteriormente.
también tienen pie de página. ¿Ya? Y hablemos un poquito de las hojas. En el tipo de hoja, también en las hojas tenemos lo que se llaman tipos de hoja. Cuando tú vas, bueno, y ahora ya no, ya porque ahora cuando tú vas a la librería y pides hojas, generalmente las hojas que te venden son de tipo A4, ¿no? Esa es la más comercial, la que siempre te venden, la A4, ¿no es cierto? Bueno, esa hoja es la que ustedes también pueden escoger en el Word. Cuando hacen un documento, ustedes le dicen qué tipo de hoja puedes hacer tu trabajo. Hay tipo de hoja oficio, tamaño carta. No, eso ya es tamaño, ¿ya? Este es un tipo de hoja que tú vas a utilizar, ¿ya? Ya si tú quieres hablar, porque los tipos de hoja, hay el A3, A4, A5, hay diferentes tipos de hoja. Pero también, paralelamente a eso, ¿ya? Hay tamaños de hoja, que es muy diferente. El tamaño de hoja, el tamaño de hoja es lo que es, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, ¿no? Tamaño carta, tamaño oficio, ¿no? Esos son tamaños de hoja, ¿ya? Tamaños de hoja. Si tú quieres hacer un documento, ya, de repente puedes hacerlo en tamaño carta, que es lo más común en lo que se trabaja en el Word, ¿ya? ¿Ya? Y tienes también algo bien importante que también lo vamos a estudiar, ¿ya? Que es lo que es los márgenes de las hojas, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a estudiar para poder hacer edición de textos, ¿bien? Entonces, esto es como una especie de aperitivo, de introducción a lo que a partir de ahora vamos a trabajar. Una vez que terminemos la parte básica de la edición de textos, vamos a trabajar las imágenes, ¿ya? Las imágenes en el Word, cómo se pega, cómo se corta, cómo se copia, cómo se inserta una imagen en el Word, en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, poco a poco, ¿ya? Por un lado, vamos a trabajar edición de textos, ya lo vamos a trabajar en el Word. Después haremos todo lo que son imágenes, ya, fotos, imágenes. Y después ya entraremos a una parte que es muy importante también dentro de la informática, que es el diseño, ¿no? El diseño, ¿ya? ¿Cómo quieres que salga nuestro trabajo hacia los demás? ¿Cómo quiere que lo veas? ¿Ya? Y eso lo trabajaremos ya con el PowerPoint, ¿ya? Con el PowerPoint, porque el PowerPoint es un programa ya que trabaja mucho como la presentación de tu trabajo, ¿no? Cuando tú haces unas exposiciones, ¿cómo quieres que salga tu trabajo ante los demás? ¿Cómo quieres que lo veas? ¿Ya? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, pero primero tenemos que ver esta parte. Esta es nuestra primera parte que vamos a trabajar, ¿ya? El Word, ¿ya? Entonces, les voy a compartir el programa para que vayamos aprendiendo a ver el programa. ¿Sí? En otras clases anteriores hemos visto, por ejemplo, cómo se puede, ¿no? Trabajar los archivos, ¿no? Hemos visto algo de los archivos, ya, abrir, ¿no? Cerrar un documento, ¿no? Guardar cómo, ¿no? Todo eso lo hemos visto, hemos hablado, hemos conversado el otro día. Vamos a borrar esto porque ahora vamos a entrar a lo que es el programa Word. Acuérdense, acuérdense siempre de que también Buenas tardes, hemos hablado el otro profesor. día. Disculpa. Hola, Dolores. También hemos hablado el otro día algo sobre las versiones. ¿Y por qué les he tocado ese punto de las versiones? Porque a veces resulta que yo te enseño el Word en una versión, ¿sí? De repente una versión moderna, para que tú vayas aprendiendo a manejar programas modernos, no antiguos, ¿ya? Y tú en tu casa tienes una computadora modestamente, pero que trabaja con versiones antiguas. Ya no te hagas mucho problema. ¿Por qué? Porque ahora, ya en las versiones actuales, ya esas versiones actuales te leen todo tipo de trabajo, todo tipo de archivo, ¿sí? Entonces es bien interesante. Antes no podías hacer eso. Antes si yo tenía algo nuevo,
ya que compraba, no podía leer archivos que eran de versiones anteriores, no lo podía hacer. Tenía que mandarlo y a trabajar y hacer algunos cambios ahí. Bien, entonces voy a compartirles ahorita lo que es el Word, ¿ya? Ya voy a poner compartir, ¿ya? Y voy a escoger el icono del Word, ¿no? El Word es un icono que es de color azul, tiene una W, ¿no? Es la primera letra de la palabra Word. En castellano, Word, ¿no? Significa, ¿qué cosa significa Word en castellano? Palabra, ¿sí? Palabra, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Vamos a trabajar eso, lo que vamos a hacer, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado acá? Que estoy viendo que no puedo entrar. Ya, quiero compartir el Word, ¿ya? Entonces, acá voy a compartir el Word. Esto no es parte del curso. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, esta es la presentación del Word, ¿ya? ¿Por qué digo que esta es la presentación del Word? Porque a partir de acá, ¿ya? Esta hoja, no sé si lo pueden ver, en esta hoja nosotros vamos a comenzar o vamos a trabajar, ¿no? Lo que es el Word. Por eso dice también que cuando nosotros comenzamos a trabajar en el Word, siempre hay una opción que dice, por ejemplo, documento en blanco. Es donde nosotros vamos a entrar para comenzar a trabajar. También, si ustedes recuerdan, en el Excel, ¿sí? Nosotros teníamos esta misma franja de color verde en el Excel, ¿sí? Al lado izquierdo de nuestra pantalla, en donde nos decían las opciones para trabajar nuestros archivos. Igualmente vas a tenerlo en el Word. En el Word tenemos nuevo, la opción nuevo, que significa que tú con la opción esa vas a hacer un nuevo documento, ¿no? Documento en blanco, como si no hubieras hecho nada, ¿ya? Abrir significa que tú vas a ver, para poder ver un documento, ¿sí? Si tú trabajaste el día de ayer un archivo en Word, ¿ya? Y quieres ver el contenido de ese archivo que has guardado, lo puedes hacer con el opción abrir, opción abrir. Más abajo hay otras opciones que son las principales con las que tú vas a manejar, ¿no? El guardar, ¿no? Cuando tú estás haciendo un trabajo y te llaman, por ejemplo, tienes que salir o a mitad de trabajo, ¿no? Para que no se te pierda lo que has avanzado, simplemente lo guardas, ¿sí? Guardar cómo. Guardar como solamente se utiliza cuando es por primera vez que tú estás haciendo un trabajo, ¿no? Ahorita si yo entro al documento en blanco, estoy haciendo mi archivo, es la primera vez que voy a crear un archivo. Por lo tanto, ya cuando tú lo quieres almacenar, tienes que ponerle guardar como, porque esta opción te da la opción de que le pongas nombre al archivo, que es importante, que le pongas un nombre, ¿ya? Y dónde lo vas a guardar, ¿sí? ¿Dónde vas a guardar tu documento en Word, ¿ya? Entonces, eso es solamente cuando tú tienes el documento que lo vas a crear por primera vez, ¿ya? Por primera vez. Una vez que ya lo has creado, le has dicho dónde lo vas a guardar, todo eso, ya puedes utilizar el guardar. Simplemente guardar, guardar. Todo lo que vayas avanzando, guarda, 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 guarda. ¿Para qué? Con el objetivo de que no se te pierda, ¿ya? Que no se te pierda. Bien, vamos avanzando. Bueno, esto es la presentación, como les decía, del Word. Vamos a entrar al Word, ¿ya? Documento en blanco, ¿ya? Documento en blanco sirve para comenzar a trabajar. Esta es la estructura en donde nosotros vamos a comenzar a trabajar el Word. Todas las estructuras o todas las pantallas de los aplicativos, los programas que nosotros tenemos en la computadora, ¿sí? Y de lo que vamos a ir estudiando más adelante, siempre tienen la misma estructura. ¿A qué me refiero de la estructura? La estructura me refiero a las opciones que tiene el programa. ¿Cuáles son las opciones? Archivo, inicio, insertar, diseño, ¿no? Todo lo que ustedes ven en letras blancas en la parte superior del Word son opciones que tú vas a trabajar. Cada opción
tiene una barra de herramientas, ¿ya? Porque cada opción tiene su propia manera de trabajar. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en la opción inicio, ¿sí? En la opción inicio. Y si tú aprietas con el botón izquierdo de tu mouse acá, en la opción inicio, vas a ver que te va a salir una franja, una barra, llena de otras opciones para trabajar. Generalmente el botón inicio, o la opción, ¿ya? Ahí va a contener todo lo que son los formatos del texto que vamos a trabajar en el Word, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué cosa tenemos en la barra de herramientas de la opción inicio? Que poco a poco lo iremos trabajando, ¿sí? Otras cosas, otras opciones, por ejemplo, la opción de pegar, copiar formatos, ¿no? Cortar textos, ¿ya? También tenemos la otra opción para cambiar el formato, porque ya lo hemos hecho, hemos avanzado un poquito en el Excel, ¿no? Cómo cambiar el color de la letra, el tamaño de la letra, el estilo de la letra, ¿no? El tipo de letra, ¿no? Eso también lo tenemos acá en la opción inicio. Más adelante, en otra parte, ¿no? De la barra de herramientas de la opción inicio, vamos a tener una parte que ya no es una palabra, ya no es un dato, sino que la combinación, la cantidad o la suma de palabras te va a dar un párrafo, ¿sí? En los textos generalmente se trabaja con párrafos, que son determinados bloques de texto, ya, que se van creando en un documento, ¿sí? O sea, ¿cómo identificas un párrafo? Un párrafo lo identificas porque tiene el punto aparte. Eso quiere decir, es bien importante, ¿eh?, lo que les estoy diciendo. Ya después vamos a ver ese tipo más detallado, ¿no? Pero cuando tú veas un punto aparte, quiere decir que, mira, punto aparte, bajas al otro renglón para seguir escribiendo. Ese es el punto aparte, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada vez que tú veas un punto aparte, es donde termina un párrafo. Ve un punto aparte, quiere decir que comienza otro párrafo, ¿cierto o no? ¿Ya? Mientras que el punto seguido, ¿ya? Mientras que el punto seguido es para cambiarle lo que tú estás escribiendo, cambiarle un poco la idea, ¿no? Otra idea, otro texto, otra cosa que tú quieres informar, ¿ya? ¿Por qué? Porque terminas una oración, punto seguido, comienza otra oración. Cada vez que ustedes vean un punto seguido, ¿ya? Un punto seguido quiere decir que termina una oración y comienza la otra oración. ¿Qué cosa es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que te expresan una idea, ¿ya? Pero cuando termina la oración, debes poner punto seguido y comienzas otra oración. Cuando llegas al punto aparte, es porque pasas al otro renglón, ¿sí? Para comenzar otro párrafo. Bueno, esa es la estructura más o menos de una edición de texto. Lo estoy diciendo rápidamente, ¿no? En el Word también hay unos estilos que ya los vamos a ir aprendiendo a manejar, ¿ya? Es bien bonito esa parte. ¿Por qué? Porque tu trabajo, tu edición de textos te la presenta de diferente forma. Es bien agradable, ¿ya? Bien agradable. Entonces, esos son los estilos de Word. Y así tienes otras opciones, por ejemplo, la opción insertar, ¿ya? Tiene otra barra de herramientas que es diferente, otro tipo de barra de herramientas. Entonces, tenemos bastante que trabajar, ¿ah? Esto solamente es el inicio, ¿ok? Esto es el inicio, ¿ya? Entonces, como una introducción al Word, a este tema que vamos a comenzar a trabajar, que se llama edición, ¿ya? Edición de texto, edición de datos, ¿ya? Vamos a comenzar a trabajar todas estas cosas, estas opciones que ustedes van a tener en tu computadora, en tu Word que tú tienes grabado, ¿ya? Y que lo vamos a ir trabajando poco a poco. Antes de comenzar, ¿no? Debidamente a comenzar a trabajar nuestro archivo, vamos a ver ahora la estructura de la hoja.
Si ustedes se dan cuenta, la hoja en blanco es donde tú vas a escribir y a editar el texto, ¿no es cierto? Tú vas a escribir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, puedo escribir cualquier cosa. ¿Ya? Ahí estoy escribiendo, estoy editando texto. Todo lo que ustedes ven ahí, sean números o letras, viene, como está escrito en una hoja en blanco, se convierte en texto. ¿Ok? Pero si ustedes no se han dado cuenta, yo he comenzado a escribir este texto, ¿no? A partir de un extremo de la hoja, del lado izquierdo, porque nosotros los que somos occidentales, ¿ya? Trabajamos y escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? Nosotros escribimos de izquierda a derecha, por eso es que en el Word, en la hoja, nosotros comenzamos a escribir de la izquierda hacia la derecha. O sea, no hay una manera que tú escribas al revés, ¿ya? Eso no es lo normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo? Porque así es, pues, así se escribe, nosotros hacemos nuestro texto de izquierda a derecha. Eso es en principio. Bien, arriba de la hoja nosotros tenemos como una regla, ¿no? Una regla. La regla es el lugar que nos marca en dónde nosotros editamos nuestro texto, en qué espacio de la hoja, ¿sí? Nosotros vemos que la regla tiene dos colores, uno que es la parte blanca de la regla, ¿sí? Y los extremos de la regla, o sea, el comienzo y el final de la regla, ustedes van a notar que esa regla tiene de color plomo, ¿sí? ¿Qué significa lo plomo? Lo plomo son los márgenes, ¿sí? En este caso, en la regla de la parte superior de la hoja, muestra los márgenes, tanto el izquierdo como el lado derecho de la hoja. Son los márgenes. En el margen tú no puedes ingresar texto, ¿sí? Hay que respetar, porque por eso cuando llegas al margen derecho, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar al otro renglón, ¿sí? Sigues escribiendo, ¿ya? De repente espacios en blanco, ¿ya? Si llegas al extremo derecho y llegas al margen derecho, obviamente va a pasar al otro renglón, ¿ya? Porque como te digo, no vas a poder. Pero mira lo que está pasando ahí, ¿ya? Una cosa es que tú escribas texto y otra cosa es que tú le marques espacios en blanco. El espacio en blanco, en algún momento yo les he indicado, y estos grábense en la cabeza, el espacio en blanco en el Excel se toma como si fuera parte de un texto, ¿sí? Porque en la informática, que ustedes trabajan en la computadora, no sé si se habrán dado cuenta, así como abren espacios, ¿sí? También ustedes pueden borrar los espacios que han abierto. Yo puedo borrar los espacios, mira, todo lo que yo he hecho en el Excel, no, perdón, en el Word como texto, mira, estoy borrándole los espacios en blanco, qué cosa lo que he hecho con el borrador, ¿ya? Entonces, así como tú abres espacios con la barra espaciadora de tu teclado, con el borrador borras ese espacio que tú has abierto, ¿sí? Lo borras, porque ya no hay espacio ahora, puedes seguir escribiendo. Pero nosotros estamos acostumbrados que entre palabra y palabra debe haber un espacio, ¿no? Porque si no sería muy difícil de leer, ¿ya? Entonces, estoy haciéndolo como un ejemplo nada más, ¿ok? El primer tema que vamos a hablar sobre la edición de textos, lo voy a poner acá y con letras grandes, es el primer tema que vamos a hablar sobre la edición de textos es cómo sombrear textos, ¿sí? Cómo sombrear textos, ¿ya? O seleccionar texto. Seleccionar. Esto es bien importante que ustedes lo sepan manejar. Bien, entonces voy a agrandar el título de lo que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? Lo voy a agrandar de tamaño para que lo vean. Ahí está. Este es nuestro primer tema que vamos a trabajar y lo quiero que lo practiquen en el Word, ¿sí? Cómo seleccionar texto y cómo sombrear el texto. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Seleccionas un texto, ¿ya? Cualquiera que sea, ¿ya? Para poder modificarlo, para poderle darle ciertas características, ¿ya? Y esas características el día de mañana se van a convertir ¿en qué? En formatos, ¿sí? En formatos. Por ejemplo, una palabra.
tú las sombreas, las seleccionas, ¿para qué? Para de repente cambiarle de tamaño, darle color, subrayarla, ponerle borde al texto, no marco. El marco es lo que rodea a la hoja, ¿sí? Lo que rodea la hoja se llama marco, ¿no? O borde, pero el borde es del borde del texto. Si tú quieres ponerle borde a un texto, sí lo puedes hacer, ¿ya? En la imagen no se le llama bordes, ya cambia de nombre, se le llama ¿cómo? ¿No? Se le llama contorno, porque es lo que bordea a la imagen. Entonces, todas esas palabritas se tienen que ir acostumbrando poco a poco. Bien, pero vamos a hablar sobre la selección y cómo sombrear textos en el Word, ¿no? A ver, entonces, lo que ustedes pueden hacer, hay dos maneras de sombrear. Una es con el mouse, ¿sí? ¿Ya? Este es el mouse con el que yo trabajo, ¿no? Hay mouse que en la actualidad son mouse con cable, como el que ustedes están viendo ahí, y hay mouse inalámbricos que no utilizan cable y que son conectados al computador. Bueno, el mouse tiene ciertas características, como por ejemplo el mouse solamente tiene dos botones. El botón izquierdo, o sea, el botón que está a tu lado izquierdo, y el botón que está a tu lado derecho. Por eso se llama botón izquierdo, botón derecho. ¿Ok? Si yo te digo, aprieta el botón derecho, ¿qué tienes que apretar? El botón del mouse que está a tu lado derecho. Si te digo aprieta el botón izquierdo, igualmente. Tienes que apretar el botón que está al lado izquierdo de tu lado, ¿no es cierto? Bien, entonces tienes dos botones nada más. ¿Cómo seleccionas rápidamente un texto acá? Lo puedes hacer de la primera manera, que es con el mouse. Me puedo poner en cualquier lugar. A ver, si yo muevo esto que está acá, esto se llama puntero. O sea, el puntero te indica o te ayuda a saber en qué posición de la hoja te encuentras. Yo me puedo ubicar acá con el botón izquierdo del mouse, me ubico ahí. O me puedo ubicar acá. Entonces, todo eso puedo hacer, ¿ya? Me puedo ubicar acá, me puedo ubicar acá, en cualquier parte del texto me puedo ubicar, ¿ya? Para eso sirve el puntero. Mientras que el cursor, lo que parpadea, ¿sí? A ver, lo voy a aumentar de tamaño para que lo vean, ¿sí? Mientras que lo que parpadea se llama cursor. Si yo me pongo acá y comienza a parpadear, ¿sí? Ese parpadeo que ustedes ven acá se llama cursor. El cursor te marca el curso, ¿ya? Por donde puedes tú trabajar un texto. Eso quiere decir que el cursor solamente lo puedes desplazar dentro de lo que está con texto. Lo que no tiene texto, no puedes desplazarte con el cursor, ¿ya? Pero con el puntero sí te puedes ubicar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, sombrear todo este texto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me pongo a cualquier extremo, tanto el extremo derecho o el extremo izquierdo, aprieto botón izquierdo, ¿ya? Y puedo sombrear, ¿ya? ¿Cómo hago ese procedimiento? Fácil. Aprieto el botón izquierdo sin soltar y sombreo. Y sombreo. ¿Ya? Cuando termine de sombrear, ahí suelto el botón. Eso se llama sombrear. ¿Ya? Eso se llama sombrear. Es bien importante que lo sepan, ¿ah? ¿Ya? Este es el, ¿cómo se llama? Esto es bien importante que ustedes lo puedan conocer y saber, ¿ya? Voy a tomarle foto porque, pues, ya no me creen lo que estoy trabajando, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto se llama sombrear el texto. Lo puedes hacer, lo puedes hacer de cualquier lado. Mira, yo me pongo al lado izquierdo de esto y lo puedo sombrear, ¿no? Puedo sombrearlo de cualquier lugar en donde me encuentre, ¿ya? A esto me refería, ¿no? Si yo acá tengo un punto aparte, le pongo un punto y le doy enter,
¿ya? Y le doy Enter. Marcianos, por si acaso hay tamarindo. A ver, le Hola. doy Enter. Quiere decir que va a pasar a la Ah, siguiente ¿el renglón, doctor se encuentra ¿ya? todavía? Va a pasar al siguiente Hay renglón, marcianos, tamarindo. ¿ya? A A ver, ver, quisiera Lugma. que apaguen sus micros, por favor, porque todo se escucha. Ya, entonces, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es, si yo le pongo un punto aparte, va a pasar al otro renglón, ¿viste? ¿Ya? Entonces, quiere decir que esto, hasta el punto aparte, es un párrafo ya, ¿ya? Si yo agarro, escribo una oración y le pongo punto seguido, ¿sí? Y sigo escribiendo, después de cada punto seguido se convierte en oración, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a seleccionar, por ejemplo, todo este párrafo hasta donde esté el punto aparte, ¿sí? Esto es punto aparte. Lo voy a poner en rojo, ¿ya? Para que lo vean, ¿ya? Mientras que esta partecita de acá, ¿sí? Son oraciones, porque acá me encuentro con un punto seguido, ¿sí? Lo voy a poner de otro color, ¿ya? Por ejemplo, lo puedo poner de celeste, ¿ya? Y lo que le sigue al punto seguido será otra oración, será otra oración. Estas son cosas básicas que tienes que saber, ¿ya? No lo hago por llenar, ¿ah? Sino que tienes que saber, pues, ¿ya? Para que más adelante podamos trabajar y a ustedes se les sea fácil trabajar. Entonces, ya saben cómo sombrear con el mouse, ¿no? Aprietas botón izquierdo sin soltar y sombreas. Dime, Gladys, pregunta. Profesor, yo, mientras usted está hablando, yo estoy haciendo lo que usted dice, pero lo que acabo de negrear o sombrear, quiero bajarlo y se borra todo nuevamente. ¿Qué es lo que Claro, tengo que hacer? claro, lo que tienes que hacer es, para bajar al otro renglón, ¿ya? Para bajar al otro renglón, supuestamente para que no se te cambie el párrafo, tienes que llegar Ajá, al final, ponerte con el botón izquierdo y recién ahí le aprietas Enter. Pero, porque ya. si tú agarras y sombreas y le das Enter, lógicamente, pues no, se te va a Se me borra. desconfigurar, va a Sí, cambiar el párrafo, sí, ¿no? sí. Ya, Entonces, profesor. a eso me refiero. Cada vez que tú le aprietes Enter en tu teclado, ¿ya? Lo que va a pasar es que va a pasar a la siguiente línea, Bien. ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes lo pueden sombrear. Mira, no solamente te sombrea el texto, también lo que te sombrea, es lo que se llama el, también te sombrea, ¿no? Los espacios, del texto también te lo sombrea, ¿ya? Es bien importante que ustedes sepan eso, ¿no? También te sombrea los espacios en blanco, ¿ya? Los espacios en blanco también te los sombrea. Bien, señores, si tienen alguna pregunta, ya, me lo pueden hacer saber en este fin de semana, ya. Espero que estas cositas, estamos recién comenzando a trabajar en el Word, ya, son cosas básicas que les estoy pidiendo, ya. Entonces, eso es lo que les quería indicar, ¿no? Ya sobre el Excel. Las personas, vuelvo a indicar, las personas que están interesadas en participar en el paseo que se va a llevar el día 18, me lo hacen saber, ponen su nombre, su DNI, su número de teléfono, para que ustedes puedan participar en este primer paseo que se va a llevar el día 18 de febrero. ¿Ya? Es el primer paseo que vamos a tener, ¿ya? Entonces, por favor, solamente tenemos 21 cupos, solamente para personas que están inscritas en el taller de cómputo, ¿ok? Este paseo que se va a hacer el 18 solamente van a ser para esas personas, nada más. Bien, entonces con esto terminamos el día de hoy, que pasen bonito fin de semana, ya yo les voy a mandar esto, ya el video del día de hoy, ya para que ustedes ya lo tengan en su máquina, ya.
y para que lo puedan repasar de alguna u otra manera. Bien, entonces hoy día hemos Muchísimas hecho la gracias. introducción del Word, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, ¿ah? Muchas A gracias, usted, que pasen profesor. bonito fin de semana, ya nos vemos la próxima El vez, lunes. ¿no? Ya, nos vemos, Bendiciones. que pasen bonito día. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes.